Vamos dándole la bienvenida al Señor, al Espíritu Santo, a esta nueva noche de alabanza, adoración y oración del Grupo del Amor de Dios para poder reunirnos, para poder estar aquí conforme a un solo corazón, para poder acercarnos cada día, cada momento, cada instante un poco más a eso que queremos ser y es seguir siendo y seguir convirtiéndonos en esos hijos amados de Dios con el carácter de Jesús. Entonces vamos a empezar con la alabanza. Bienvenidos a los que han entrado y a los que vayan llegando, les vamos dando la bienvenida. Vamos a empezar con la alabanza. Por ti abriría el mar en dos, te invitaría a caminar sobre las aguas. Por ti prepararía una cena y lavaría tus pies, porque te amo, profundamente 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 te amo. Por ti extendería mis alas, te invitaría a volar sobre las aguas. Por ti cantaría melodías con palabras que dan vida, porque te amo, profundamente 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 te amo. Dios, y yo sé que estás conmigo en las aguas, y yo sé que los ríos no me cubrirán, y yo sé que estás conmigo en el fuego. Confiaré en tu voz que escrita está. Eres Dios de lo imposible, el que mueve las montañas, porque existen los milagros, no se duerme el que me guarda. Eres Dios de lo imposible, el que mueve las montañas, porque existen los milagros, no se duerme el que me guarda. Eres Dios de lo imposible, el que mueve las montañas, porque existen los milagros, no se duerme el que me guarda. Eres Dios de lo imposible, el que mueve las montañas, porque existen los milagros, no se duerme el que me guarda. Oh, no se duerme el que me guarda.
Bueno, amado Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo precioso de oración. Te damos gracias porque una vez más tú nos tienes conectados, porque no te duermes, Señor. Tú no duermes para cuidarnos, tú no duermes, Señor. Tú estás despierto para mantenernos conectados a tu corazón. Tú estás despierto para mantenernos conectados, Señor, a tu palabra, a tu presencia. Estar conectados a esa voz preciosa de tu hermoso Espíritu Santo. Tú no duermes, Padre, y cuida de nosotros cada minuto, cada segundo, cada inspiración de vida que soplas a cada uno de las de la familia del amor de Dios. En esta hermosa noche creemos que eres tú el inspirador, que eres tú el patrocinador, que eres tú el centro de nuestra conexión, que eres tú ese mayor motivo por el cual estamos aquí orando, adorando, creyendo que nuevamente tú vas a hablarnos, vas a edificarnos y vas a transformar cada momento de nuestras vidas a través de este tiempo poderoso de oración. Hoy juntos y puestos de acuerdo, estamos orando a ti primero, agradeciéndote por cada instante de nuestras vidas, agradeciéndote aún por las pruebas, agradeciéndote porque sabemos que estás desempolvando nuestras vidas para ir y cumplir nuestros propósitos y poner nuestros talentos a tu favor, poner nuestros talentos, Señor, a trabajar, a hacer nuevas siembras, unos nuevos frutos en cada una de nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros compañeros, con esos familiares cercanos que aún no los vemos, Señor, con esas personas que sabemos que tú estás haciendo la obra. Padre, estamos infinitamente agradecidos porque eres tú quien te has revelado profundamente en nuestros corazones. Hoy, Señor, aparte de estar agradecidos, sabemos que se trata de ti, que queremos que tú, Señor, te exaltes en medio de nuestra oración, que tú te exaltes en medio de cada palabra, en medio de cada momento que vivimos acá, que cuando estábamos adorando, Señor, que no duerme el que nos guarda, el que nos cuida, así lo estamos creyendo, que tenemos un Padre que está continuamente despierto para nosotros, que tiene presto todo su amor para poder ser escuchados, llamados conforme a tu preciosa voluntad. Hoy, Señor, anhelamos conocerte un poco más, anhelamos tomarnos este tiempo contigo con autenticidad, con verdad, con dedicación, con fervor, porque nuestra actitud también habla delante de ti. Hoy anhelamos que cada palabra que está sembrada en el corazón de Gabriel sea también impuesta en nuestros corazones y que dé mucho fruto, un fruto sobreabundante. Padre, y oramos para que todo lo que esté puesto delante de tu altar en esta noche obre milagros, señales y prodigios, que se obre todo conforme a tu voluntad, que nos descongeles espiritualmente y que tu calor de tu hermoso Espíritu Santo de Dios caliente todo aquello para que está congelado para poder vivir el fuego de tu presencia. Te damos gracias, honramos este tiempo, honramos tu presencia y oramos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, muy buenas noches de Amén. nuevo para todos. Gracias por Amén. atender esta llamada que Dios nos regala, que Dios nos regala cada nueva semana en la que podemos acercarnos un poquito más, disfrutar de su presencia en nuestra vida, de arrancar todas las semanas con una buena energía. El día de hoy, Dios me regaló la oportunidad de compartirles un mensaje que espero que sea lo más fructífero posible, que llegue hasta el fondo de nuestro corazón y se instale en nuestra mente. Entonces, como vieron la invitación que mi amada esposita envió, el nombre de esta enseñanza es ¿cuál es tu alimento? Entonces, voy a empezar con dos anécdotas que, pues, no son propias, pero, pues, bueno, de entre ellas, de pronto sumaré otra, trataré de hacer una propia, como el ejemplo de ese título muy puntual. ¿A qué va dirigido ese título? Y es que sepamos identificar qué es lo que realmente nos alimenta, qué es lo que necesitamos y no solamente físico, sino también de manera espiritual. Entonces, con la primera anécdota, alimento físico. Tenemos una amiga que durante gran parte de su vida ha tenido temas digestivos
ha tenido problemas para que su cuerpo digiera el alimento de manera correcta y de análisis que le han realizado y como el proceso que ha llevado durante su vida, se ha enfrentado a malos diagnósticos. Tanto así que alguna vez asistiendo al médico, le dijeron que le tenían que sacar la vesícula porque pues, no le estaba trabajando correctamente. La vesícula, para los que no sabíamos qué era la vesícula, es una partecita del cuerpo que nos sirve como filtro. O sea, cuando comemos, yo no soy médico, pero lo poco que he leído, lo poco que me han explicado, que he investigado, es, es una partecita en el cuerpo que nos ayuda a hacer que no pase derecho a lo que comemos, sino hace un pequeño filtro como por ejemplo la grasa, ayuda a la digestión, a la captación de los nutrientes de la comida y hace que cuando llegue al intestino, pues de la vesícula no pasa directo, pero es un proceso, pero cuando pase al intestino va un poco más fácil de digerir. Entonces, nuestra amiga tuvo un mal diagnóstico como pues le puede pasar a muchas personas y le removieron la vesícula y esa no fue la solución a su problema. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nos pasa en la vida eso, en la vida espiritual. Tenemos un mal diagnóstico, pensamos que lo que nos falta es que nos quiten algo, es que no sé, nos remuevan algo que no nos está haciendo bien. Pero a veces eso que nos remueven es ese filtro que necesitamos para entender que el alimento espiritual tiene que pasar por un proceso de filtrado antes de llegar a como muy al fondo de nuestro corazón, muy al fondo de nuestra alma, para poder hacer y llenar ese estómago espiritual que necesitamos. Lo sigo explicando un poco mejor. Eh, Muchas veces podemos recibir de todas partes, de amigos, de nuestra iglesia a la que asistamos, de conocidos que pueden no ser creyentes o creer pero no practicarlo, de muchas fuentes. Pero necesitamos ese filtro espiritual, quizás llamado vesícula, el Espíritu Santo, que nos permita agarrar eso que nos están diciendo, usarlo mejor y que nos haga un real alimento. No todo lo que llega a nuestra vida nos alimenta. No todos los alimentos nos hacen bien, tanto físicos como espirituales. Voy por el segundo ejemplo. Y aquí me sirvo de un versículo que eh, investigué, que busqué, y es Primera de Pedro 2, versículo 2 y 3. Dice así: más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre, si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Pero ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Entonces, este versículo habla muy puntualmente de el alimento que buscan los niños. Esas ansias, vuelvo y repito, para los que quieran anotar, yo sé que Magali es muy juiciosa, que es la que tiene la cámara abierta. Primera de Pedro 2, versículos 2 y 3. La segunda anécdota va dirigida a mi bebé, que ya saben, que nos regaló un angelito muy hermoso para cuidar, hacerla crecer y formarla en el amor de Dios. A veces cuando estamos en el proceso de alistarla y lo que vamos conociendo como el orden que debemos tener cada día con ella, con su rutina, eh, nos vamos dando cuenta y estamos aprendiendo a identificar cuál es el momento. Bueno, no hay un momento adecuado para darle de comer, sino cuando ella realmente lo pide y es entender cuándo necesita ella ese alimento. Así como
un bebé recién nacido anhela, porque un bebé recién nacido anhela ese alimento, el natural, el de la leche materna. Hay ocasiones, muchas ocasiones para las mujeres que son mamás, para las que estén aquí, las que no sean conocidas, que tienen que suplirse de ese alimento que son las leches de tarro, que son pues un alimento procesado, entre natural y artificial, porque pues tiene que suplirse con químicos y todo este tema. Asimismo, es nuestro alimento espiritual. No me va a distraer mucho de la idea. Asimismo, es nuestro alimento espiritual. Entonces, podemos ir a la fuente natural, que es la palabra de Dios, tomarla directamente de la fuente, que es gratis, que es eterna, que es correcta, que es perfecta, o podemos ir a la leche de tarro, que la leche de tarro tiene como el proceso, la interpretación del que, hablando de la palabra de Dios, del que te la quiere explicar a su libre interpretación, pero Dios a cada quien nos da la oportunidad, la opción y la manera de interpretar su palabra, no para malinterpretarla, sino saber discernir su palabra realmente y poder optar para que ese conocimiento, ese alimento espiritual, como la leche materna, que es la mejor que hay para un recién nacido, se reciba directamente desde el creador de la palabra, que es Dios. Entonces, ¿por qué les leí el versículo? Porque muchas veces cuando le estamos dando, o justo antes de darle comer a nuestra bebé, le da mucho desespero. No, contamos con la bendición de que nuestra bebé es muy juiciosa, es muy buena y solo llora para comer. Y eso es una dicha porque pues conocemos muchas historias de niños que se desesperan por todo, lloran todo el tiempo y eso a los padres pues les cuesta mucho. No puedo decir que nos cuesta porque gracias a Dios mi hija es una bendición muy linda y solo al momento de comer se desespera, de verdad se desespera tremendamente porque llora mucho. No la dejamos hasta el punto de llorar, sino que nos damos cuenta cuando está llorando, no nos damos cuenta cuando está haciendo sus señas con la boca y todo esto como, pues como cuando cualquiera tiene hambre, sino que pues ellos se comunican más explícitamente cuando lloran. Así como cuando un bebé llora, así mismo, o sea, con ese desespero, con esas ansias, con esa búsqueda intensa del alimento del pecho de su madre, así mismo, con esas ansias locas, con ese deseo intenso, inmenso, así debería ser nuestras ganas de leer la palabra de Dios, de alimentarnos espiritualmente de esa leche viva que es la palabra de Dios. Y es que no puedo estar un segundo sin ella, que tengo que llegar hasta el punto de llanto porque solo a través de esa palabra voy a obtener el alimento. Cuando ya estamos a punto de poner a nuestra bebé al pecho, o sea, es la segunda nota, es la bocanada inmensa que pone para poder agarrarle el pecho a mi esposita, pero es el desespero tanto que mueve su cabecita así como ya denme mi comida. Así mismo debe ser nuestras ansias locas por la palabra de Dios cada día. O sea, cada día es, Dios mío, qué desespero, tengo que leer tu palabra, tengo que aprender un poquito más. ¿Qué me quieres decir hoy? ¿Cómo entiendo lo que necesito hacer? ¿Cómo tomo mis decisiones? ¿Qué alimento me quieres dar hoy? ¿Cómo busco? ¿Por dónde empiezo? ¿O por dónde sigo? ¿O qué hago hoy? O sea, es eso, son esas ansias locas y por eso quise hacer realmente referencia a cuando un bebé, como lo dice Primera de Pedro 2, em, como cuando un bebé realmente siente el pecho de su madre, que ahí encuentra la leche, que sabe que ahí está lo que necesita. Así debemos entender nosotros, que todo lo que se nos presenta a diario debe ser buscado allí. O sea, es un libro que muchas personas consideran pues ya viejo, antiguo, pero está absolutamente lleno de sabiduría. Yo, aquí solo un cambio de tema un momentico, creo que lo he dicho en otras enseñanzas, pero durante toda mi vida tuve temas financieros de desorden financiero. Cuando aprendí un poco de la palabra de Dios, ahí, o
sea, el mejor libro financiero es la Biblia. Le enseña a uno cómo administrar, cómo manejar su dinero, cómo hacer buenas inversiones, cómo crecer, cómo, bueno, la Biblia es estupenda y así como el bebé busca la leche, la anhela, llora por ella, nosotros busquemos la Biblia, busquemos la palabra de Dios, anhelemos aprender de ella. Listo. Vamos acá con otro versículo que tengo anotado, que es el Salmo 42, versículo 1, 2. Habla puntualmente del siervo, dice así: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhela, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Solo los versículos 1 y 2. Así, bueno, en otras versiones dice el siervo que brama por las aguas. Entonces es ese deseo de hidratar el cuerpo, bueno, físicamente, de anhelar el quitarnos esa sed que nos da el pecado, el cometer errores, el equivocarnos, el lograr de manera incorrecta. Pero cuando anhelamos esas aguas, que son la palabra de Dios, estamos en la búsqueda constante de siempre saciarnos, como el ejemplo de la mujer samaritana en el pozo, cuando Dios le dice, cuando Jesús le dice a ella que si bebe del agua de vida que Él tiene para darle, pues no va a volver a tener sed, pero que si sigue bebiendo del agua de este mundo, de los hombres, de la mala vida, de las malas decisiones, pues volverá a tener sed. Esa agua, como el agua del pozo, que nunca la va a saciar, que nunca le va a quitar la sed. Pero Jesús tiene para nosotros, así, siempre con las manos abiertas, siempre agarrándonos el hombro, siempre tendiéndonos la mano sobre el hombro y diciéndonos, aquí estoy para quitarte la sed, para que utilices lo que el Padre nos regaló, la fuente de información, la fuente de vida, la fuente de alimento, para que siempre la busquemos y se nos quite tanto el hambre, nuestro cuerpo se alimente y se nos quite la sed y nuestro cuerpo esté siempre saciado y en bienestar. Entonces, seguimos. Tenemos también Hebreos 5, el del 13 al 14, y dice así la nueva traducción viviente. Perdón, la nueva versión internacional. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Listo. Volvemos al ejemplo de el bebé. Aquí habla muy puntualmente que la leche es para los niños. ¿Por qué? Porque es alimento digerible, porque es fácil de digerir. ¿Sí? En este versículo quiero irme por dos cosas. Cuando somos inmaduros en la fe y hasta ahora estamos aprendiendo del camino del Señor y estamos aprendiendo a leer su palabra y a buscarla, necesitamos que los alimentos sean así de esa manera como los niños recién nacidos, que sea leche, líquido, digerible y podamos optar por ella y empezar a consumirla, alimentarnos de ella. Pero cuando ya hemos tenido un poco de experiencia, que conocemos un poco más su palabra, que nos rodeamos de personas, mejor dicho, estamos siendo adultos en la fe, ahí necesitamos que el alimento sea sólido, porque al igual que los niños recién nacidos y en su proceso de crecimiento, necesitan pasar del alimento solo a la leche materna a hacer una alimentación combinada. Entonces, cuando eres niño o bebé en la fe, necesitas que tu cuerpo, bueno, tu cuerpo no, tu espíritu digiera la leche, la bebida líquida, para poder asimilar la información y que te alimente el espíritu de ella. Pero cuando ya eres adulto, necesitas que ese alimento esté reforzado, sea más sólido, sea más firme, constante. ¿Sí? Que tu cuerpo, que tu espíritu
digieran el alimento sólido y cada vez necesites que sea más estable como el alimento sólido, porque ya has madurado, porque ya lo sabes digerir de una manera diferente. Entonces, este versículo me llevó a entender esas dos cositas cuando estamos en el proceso de ser o crecer como, como hijos de Dios, necesitamos que nuestro cuerpo digiera fácilmente, pero cuando estamos en el crecimiento, ya creciendo, perdón, habiendo crecido un poco, ya podemos también determinar, como lo dice el versículo, podemos distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? A eso tenemos que llegar, a que el conocimiento de la palabra de Dios, aparte de ser alimento espiritual, nos lleva a entender como el filtro, como la vesícula, hacer exactamente lo mismo. ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? ¿Sí? Ese es el proceso de alimento espiritual y físico. Que todo lo que recibamos a diario sea cada vez para nutrir más y más nuestro espíritu, alimentarnos en nuestro día a día, que lo que podamos recibir sea todo para bien de nuestro espíritu, que lo que podamos investigar en la palabra, leer en la palabra, consumir a diario, sea para nuestro crecimiento espiritual y nos permita hacer y acercarnos un poco más a Dios, al carácter de Jesús, convertirnos en alimento vivo y espiritual, no solo para nosotros mismos, sino para todo el que nos pueda ver. Que nosotros seamos el ejemplo de que estamos siendo alimentados espiritualmente por la palabra de Dios y ese alimento nos está nutriendo, no solo alimento como nuestra queridísima amiga que a veces su alimento pasa derecho y así pasa, así pasa. A veces recibimos la palabra y como el que le entra el mensaje por uno y le sale por el otro, así mismo es el alimento espiritual. Entró por la boca y salió inmediatamente y no hubo nutrición, no crecimos, simplemente lo escuchamos y ya. Entonces, creo que hasta aquí llega mi enseñanza del día de hoy. Estuvo un poquito cortica, pero espero que como el alimento que Dios me regaló para poder dar esta enseñanza sea muy nutrido, nos permita aprender y acercarnos cada día un poco más a su palabra y entender que lo que necesitamos es desespero emocional para que anhelemos la palabra cada día como un bebé anhela el pecho de su madre para alimentarse. Nelicita. Gaby, tremenda palabra. Gracias a Gracias. Dios por tu vida y por Gracias a Dios. enseñarnos hoy todo esto tan hermoso. De verdad que yo digo que todo es con un propósito, o sea, que tu bebé esté ahí y ya está siendo usada para llenarnos a nosotros de palabra es una bendición muy grande. Resulta que en medio de todo esto, y Dios es tan perfecto en todo, y es que eh, nos, nos pone el querer como el hacer, o sea, ese querer de que me dé hambre, ¿sí? Y ese querer de tener hambre y sed de Él, y yo creo que aquí todos en algún momento hemos pasado por, "No, ahora necesito orar, necesito meterme en un tiempo especial con el Señor, necesito la palabra, necesito... eh, de diferentes, en diferentes circunstancias. Tal vez hemos tenido momentos de conveniencia. Ah, es que quiero meterme, quiero comer porque me conviene el postrecito, ¿sí? Como que, pero realmente no es algo que tú estés buscando de nutriente, sino que estás buscando de satisfacción a tu deseo o a tu anhelo. Eso hay que tenerlo también muy presente. O se puede estar consumiendo algo que simplemente eso, como que, trajo un poquito de paz, o trajo paz, o, sí, sí, pero no estamos haciendo realmente que eso nutra, sino al contrario, es como la pequeña satisfacción. ¿Sí? O me sacié un poquito y listo, y estuvo muy bien. Ahora, algo que sí quiero que pongamos aquí también en esta conexión, y es, nosotros somos usados por el Señor para llevar alimento, para llevar palabra, para orar
y para hacer lo que el Padre nos pida que hagamos por aquellos que no conocemos. Y también tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios saber qué tipo de alimento vamos a llevar, porque no podemos pretender llevarles un plato fuerte a los bebés, espiritualmente hablando, cuando apenas están de lechita, ¿sí? O sea, no podemos coger y hay que pedirle la inspiración, la guía al Espíritu Santo de Dios de qué tipo de alimento voy a dar a aquellos que están apenas conociendo al Señor. Porque no podemos imputirle de una vez como reprendo todo espíritu inmundo y persona va a decir, oye, no, ni reprendió, se asustó, salió corriendo, fue demasiado y se rebotó. ¿Mm? Y tampoco podemos, a los que ya somos maduros espiritualmente y a los que conocemos ya el Señor, camuflarles la palabra como compotica. Ahí como, no, tenemos que pedir esa guía preciosa al Espíritu Santo de Dios para saber qué tipo de alimento va a llevar a las personas que estamos presentes o que estamos, a los que estamos, para los que estamos siendo usados para el Señor. O sea, no podemos tampoco en un entorno, por ejemplo, laboral que como el mío, llegar a decirles, y es que empezar a hablarles en lenguas. No, los confundo, pero sí puedo tener una manifestación de que si les gustan las tarjeticas, ay, mira, va a ponerles algo como que llame su atención, algo de manera que uno diga, ok, ¿qué tipo de alimento? Y no funciona solamente para los que el Señor pone para que nosotros les sirvamos, sino para nosotros mismos, porque a veces también en nuestras fuerzas queremos llenarnos, pero no sabemos si eso es realmente la porción que el Señor quería para nosotros, porque también hay que conocer muy bien la intención del corazón cada vez que estamos en la palabra, cada vez que queremos estar en ella, cada vez que queremos tener este tiempo de conexión con el Señor. ¿Qué queríamos ahorita? ¿Un cafecito o queríamos un plato fuerte? ¿Qué queríamos ahorita? ¿Vernos la carita o queremos meternos en oración, crecer, animarnos, ayudarnos, confesar, alegrarnos, identificar, reprender? ¿Qué? Sí, quiero que el poder del Espíritu Santo de Dios se manifieste esta noche en el grupo El Amor de Dios, porque somos sus hijos, sus escogidos, porque hay un tiempo especial con Él, porque esto no me lo pierdo, porque Señor, tú dijiste que no dormías y yo estoy aquí despierta para escucharte también. Entonces también hay que saber cómo se provoca al Señor para que nos alimente. Y hay que también decirle, bueno, Señor, y cada uno sabemos la sed y el hambre que tenemos en esta noche de parte del Señor. Pero también tenemos que ser enseñables y tener el discernimiento de entender qué tipo y hasta dónde de verdad el Señor me quiere llenar. Pero es el Señor en mí. Se trata del Señor conmigo. No se trata de que se satisfaga conforme a lo que yo quiero en esta noche, porque solamente quiero postre. ¿Sí? Entonces hay que también, a raíz de toda esta palabra tan hermosa, identificar y ponernos tanto en el contexto fuera como servidores deseosos del Señor y también de Él. ¿Y cuál es esa intención Nelicita, se te Gaby? están recortando mucho. Ahí, ya, igual ya terminé, Gaby. Yo creo Ah. que esto es una señal divina. Bueno, aprovechando otra partecita, gracias a que tú mencionaste la paz, y es para complementar un poquitico el tema de lo del alimento espiritual, y es, vuelvo al ejemplo, a la anécdota de mi bebé, y es esa perfecta paz que se encuentra cuando somos alimentados, muy puntualmente en ella, cuando ya la ponemos al pecho, es como, se salió la reunión, es como un chasquido de dedos y ella recibe su alimento y es paz inmediata, o sea, es de verdad como un switch. Y asimismo debe ser, y es un consejo que doy porque me funciona, porque me pasa, creo que todos, por más
cercanos que nos creamos a la palabra y a la fe y a lo que sea, tenemos nuestros momentos de humanidad normal, estrés, ansiedad, problemas, dudas, inquietud, lo que sea, que nos llevan a estar tal vez inseguros en lo que sea, pero cuando optamos por pensar en ese alimento espiritual que es la palabra de Dios y utilizarlo, sea el método que sea que te sientes a leer un versículo, todo un capítulo, todo un libro entero de la Biblia, o que escuches alabanza, o que escuches una oración, una prédica, que hables con un amigo de Dios, de la palabra de Dios, van a encontrar en cualquiera de esos métodos, de esas herramientas que se utilicen, paz. Porque Dios tiene esa magia tan hermosa, ese amor tan impresionante, que cuando estamos en cualquiera de estas inquietudes, ansiedades, llega Él con su maravilloso ungüento, que es su palabra. Por eso les digo, ya sea en canción o ya sea directamente desde la Biblia, es su palabra solo puesta en una melodía, y nos regala esa paz inmensa, esa paz inmediata cuando tenemos desespero porque un problema se nos presenta. De verdad, piensen, lo primero que deben pensar es la palabra de Dios, sea en el frasquito que sea, en la Biblia o en música, nos calmará, nos dará esa tranquilidad que necesitamos. Es importante que lo primero que se nos venga a la cabeza, siempre frente a cualquier dificultad, y no solo frente a las dificultades, en los momentos de agradecimiento, Dios también nos habla a través de su palabra, y es si nos llegó una buena noticia que estábamos esperando, que eh, nos alegra el día porque eh, un nuevo trabajo, un negocio efectivo, lo que sea que nos alegre, también debemos buscar su palabra, porque a través de su palabra muchas veces nos ratifica y nos dice, esto era lo que estabas esperando. En un versículo de alguna manera nos lo dice. Entonces es importante tanto buscarlo a Él, porque tenemos dificultades, porque es cuando más lo buscamos, pues no debería ser solo así, pero pues es una de las maneras más vistas, sino también cuando estamos en alegría, en felicidad, en gozo, de ir a buscarlo o poner una canción para incrementar ese gozo, esa felicidad y decir, gracias Dios por esto que me diste, por todo lo que me concediste, o por favor ayúdame en este momento que no tengo a quién más recurrir. Aquí una pequeñita anécdota de un conocido, que ya es mi amigo, conocido porque es hace poco tiempo que nos conocemos, pero lo considero así, ahora sí un amigo. Sabe que soy cristiano, y un día me escribió, él es muy jocoso, muy chistoso, muy de bromas, y un día me escribió, me dijo, venga, que es que le quiero comentar algo, pero es serio. Entonces, pues yo como no me lo puedo tomar en serio porque él es muy jocoso, entonces le hice una broma y pues le saqué un poquito la piedra de momento, pues porque le dije algo que yo en broma pensando que me estaba contando algo en broma, pero era en serio, y yo, madre, la embarré. Entonces, cuando me escribió, me dijo, no, pero venga, esto sí es en serio. Y yo, esto va en serio. Y esperaba de todo, como era tan jocoso, dije, no, este no me va a hablar en serio. Me habló en serio ese día y me abrió su corazón. Me habló de su familia, me habló de unos conflictos que estaba teniendo con su esposa. Él tiene una esposa y dos niñas. Me abrió su corazón y me dijo que estaba grave el tema con su esposa. Y yo, pucha. Entonces le dije, no, claro, cuéntame, para eso estamos. Me dijo, no, venga, que es que no sé a quién contarle, no tengo a quién contarle, no puedo confiar en nadie de este tema. O sea, me sentí como que, ay, y yo, sí, y yo, ¿quién soy yo? Sí, o sea, como, ¿por qué me confía tanto? Pues pensaba, yo tampoco le preguntaba eso. Cuando me puse a leer, le di gracias a Dios por ese problema. Le di gracias a Dios porque me buscara a mí, porque no soy el más sabio del mundo, pero Dios arregló muchas cosas en mi vida y le pude dar un muy buen consejo. Y el principal consejo que le dije, sea fuerte, sea constante, luche por su matrimonio,
y hace esta predica. Pues porque cuando realmente no sabemos quizá qué decir o no tenemos la palabra certera para aconsejar, tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios. Decir, ok, le voy a dar mi consejo desde la humanidad, desde lo que Dios ha podido hacer en mí, que antes en el pasado, cuando yo era soltero, cuando no era cristiano, un amigo con esposa, me pidió un consejo. Le digo el peor consejo del mundo porque en ese momento mi pensamiento no estaba bien. Cuando acepté a Dios en mi vida, cuando, pues ahora que soy casado, considero que puedo dar un mejor consejo porque mi consejero para los consejos es Dios, es Jesús. Siempre es la palabra de Dios. Digo, el que me pregunte a mí, de pronto se va a llevar una prédica encima, lo que sea, pero sé que le va a hacer mella y ya cuando me buscan a mí, le doy gracias a Dios porque ha hecho, a veces en los días le digo, Dios mío, yo sé que soy un pecador, yo sé que cometo errores, pero haz que de alguna manera, con lo que soy y con lo que puedo aprender de tu palabra, pueda enseñar a otros a acercarse a ti. Y cuando me pasan ese tipo de cosas, digo, wow, o sea, Dios me escuchó y me lo puso ahí y pude de alguna manera llevar ese alimento que él necesitaba, porque de verdad estaba tanto así, estaba tan mal, que unos días después fui a visitarlos, ya está mucho mejor, ya se arreglaron, están trabajando por su matrimonio entre los dos, pero él me contó ese día que los fui a visitar que el día de la pelea, la hija mayor que tiene 11 años, le dijo, yo nunca te había visto llorar, papá. Y ese hombre es una piedra, porque es pero durísimo, es recio de esos papás que son caraduras, pero que tienen su corazoncito. Y la hija le dijo que nunca lo había visto llorar. O sea, él lloró en esa pelea con su esposa. O sea, fue tal el nivel y tanto lo marcó ver a sus hijas, porque lastimosamente, cuando no nos damos cuenta, a veces nos dejamos llevar por las emociones, por las malas emociones, y herimos a los que amamos. Y ellos discutieron frente a sus hijas. Y fue una discusión bastante fuerte de váyase de la casa. Pues cuando él me contó, pues estaba en la casa, estaban los dos en la casa, pero pues en habitaciones separadas. Pues él me escribió, yo le dije, llámame, me dijo, no, porque es que no quiero que me escuche. Y yo, hágale. Entonces puse modo acelerado de escribir y empecé a escribirle para darle paz, para darle tranquilidad. Y yo era, Dios mío, por favor, que dé buenos consejos, que lo que yo haga lo fortalezca, le ayude. Y, y todo esto se lo puedo agradecer a la palabra de Dios. O sea, el que nos lleva a esa perfecta paz, a estar nutridos en alimento espiritual. Y es buscar siempre su palabra, siempre su palabra, de la manera en que sea. Cuando sientes que no puedes más, busca la palabra de Dios. Cuando estés feliz porque la alegría te inunda, busca la palabra de Dios. Y gracias, Nelicita, por mencionar la palabra paz, porque creo que fue una parte que se me fue de la enseñanza y es lo que el alimento hace en nuestra vida y es una perfecta paz. Y creo que ahora sí, terminé. Bueno, pues es tremenda la palabra, pero algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y quiero tomarme 3 minuticos, y es lo siguiente, es entender que cuando nosotros nos alimentamos, ese alimento debe producir en nosotros algo, ¿cierto? Darnos la energía que necesitamos, las fuerzas, digamos, si uno está en crecimiento, pues ayudarlo para que todo su cuerpo, su organismo también vaya, digamos, tomando todas esas vitaminas, minerales, lo que necesita el cuerpo para crecer. Entonces, siempre que nos alimentemos debe haber un propósito en nuestra vida. Y ese propósito debe cumplirse. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero ¿cuál es el propósito? Entonces, vamos a partir acá un momentico, es decir, hay un versículo de la Biblia que dice, la fe sin obras es muerta. ¿Cierto? Te está diciendo, cuando tú tienes fe, pero no haces algo, ¿sí?
entonces eso no va a servir para nada, es muerto, ¿sí? Bueno, ¿y cómo viene la fe? Porque mucha gente le dice, yo quiero tener fe, pero ¿cómo viene la fe? La palabra de Dios dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a aumentar en nosotros la fe? Es el escuchar, el leer la palabra de Dios, ¿sí? Y ahí quiero hacer un paréntesis porque yo no lo entendía así, pero es que la palabra es clara. Y la palabra es clara cuando dice que oigamos la palabra de Dios. Entonces, qué debemos hacer nosotros? Y algo que yo practico es que cuando yo leo la Biblia, yo la leo en voz alta. ¿Por qué? Porque la estoy oyendo y la estoy proclamando, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros, ya como personas, digamos, ir madurando espiritualmente, tenemos que entender que esas pequeñas cosas producen un gran efecto, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a leer la palabra, a escuchar la palabra, o sea, no sé, si hay gente que le da pereza leer, pues ponga entonces la Biblia en audio, ¿sí? Que ya está, tú la descargas en el celular y ya tú la puedes escuchar y ahí te empiezan a leer la Biblia. Entonces eso va actuando y uno a pesar de que, entre comillas, no lo ve en el momento, sí le queda a uno grabado. Entonces ahí, pues mire, yo he tenido experiencias impresionantes donde una vez yo estaba orando por una persona y la persona estaba endemoniada y se reventó. Pero cosa seria, una mujer y eso era impresionante y yo ya no sabía qué hacer. Y en ese momento de no saber qué hacer, empezaron a llegar a mi mente versículos de la Biblia. Tin, 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 y yo empecé a proclamar. Ahí es donde yo entendí que sí le queda a uno en el subconsciente, le queda grabada la palabra de Dios. Y en el momento indicado va a llegar a tu corazón y le vas a poder hablar, y el enemigo va a tener que huir, ¿sí? Entonces, tomemos eso, hagamos las obras, hagámosle caso a Dios. Yo les he enseñado a ustedes y se los digo es porque a mí me lo enseñaron y porque yo lo practico. Pregúntenle a Dios, pídanle a Dios. No creamos que entonces que porque nosotros le pedimos, él tiene que contestarnos ya, ¿no? Él también, por eso vuelvo y repito, él conoce la intención del corazón, porque es que hay mucha gente que es tenaz. Y entonces le dice, Señor, si tú me das ese dinero, ahí yo sí te sirvo. Y no es que Dios a mucha gente le ha pedido eso a Dios, y Dios se lo ha suplido, pero es porque Dios conoce la intención del corazón de él. Pero yo, en mi caso, yo no le puedo decir eso a Dios, porque él sabe que si yo lo pido en mi corazón, yo nunca he sido así. ¿Sí me va a entender? Hay personas que son como más, o sea, son sanguíneas o son más explosivas y esas personas sí hacen eso, pero yo no, yo soy como calmado, entonces Dios me dice, no, espera un momentico porque eso no es suyo, usted ya tiene una mala actitud, ¿sí? Mientras que hay personas por el digo que son explosivas, Señor, acá estoy, pues, así como Moisés, ¿sí me entiendes? Que Moisés decía, Señor, que pues yo no voy a ir y no, o sea, ¿por qué me escogiste a mí? Que no sé qué, y Dios le dice, bueno, entonces coja esta vara y hace que pasara milagros ahí delante de sus ojos, ¿para qué? Para confrontarlo, decirle, yo voy a ir con usted así usted no quiere, ¿sí me va a entender? Por los temperamentos, pero tenemos que tener la actitud de ser obedientes, de cuando no tengamos respuesta, seguirla buscando, hablar con Dios, consultarle a Dios. Entendamos que todos pasamos por procesos y en esos procesos Dios siempre ha hablado. Y habla muchas veces, pero muchas veces también calla, ¿sí? Mire, yo vi, no sé si ustedes tengan la oportunidad, yo vi la película de Moisés en Netflix, ahorita que la dieron en Semana Santa, y me pareció espectacular, porque hace ver las cosas como más claras y uno puede entender que definitivamente la voluntad de Dios es perfecta y Él tiene los tiempos claros y justos para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos las cosas ya, las soluciones ya. Pero Dios por eso dice que uno tiene que tomar su cruz y seguirlo. Y el tomar su cruz implica tal vez momentos de uno tener que arrodillarse y llorar, tal vez momentos donde usted se sienta como un poquito desesperado,
pero esos momentos los ayudan a uno a acercarse a Dios. Y también cuando venga esa respuesta, uno no se va a separar de él, sino estar ahí cogido de él por agradecimiento. Entonces, mira lo que me pasó hoy. Esta mañana yo me levanté y ya llegué al trabajo y apenas Dios me dijo, bueno, hoy le vas a gastar almuerzo a una persona que trabaja ahí con nosotros. Resulta que es que a mí él ya no me cuadra. ¿Por qué? Porque es de esas personas que uno le da las cosas o lo invita y antes es exigente, ¿sí me va a entender? Entonces uno le dice, camine, no sé, le gasto una gaseosa. Entonces él dice, no, pero tiene que gastarme gaseosa con empanados, si no, no. Algo así. ¿Sí me va a entender? Y él es así para todo, pero entonces, o sea, uno dice, esto es como en broma, pero ya yo ya lo conozco de ya tiempito y yo me he dado cuenta que él, perdóneme la palabra, pero él lo quiere coger uno de ojo. ¿Sí me entiende? Entonces como que uno dice, no, pues uno es manso, pero no menso. Entonces yo llegué y lo decía, yo llegué la mañana y estaba trabajando cuando el Espíritu Santo me habla y dice, tienes que invitarlo a almorzar. Y yo dice, no, pero ¿qué lo voy a invitar a almorzar? Si mire cómo es él. A veces hasta uno lo lleva y dice, no, pero me tiene que llevar a tal restaurante o sí, o sea, es casi que no es lógico. Y la verdad, él, entre comillas, él está pasando por una situación muy dura, pero a pesar de económicamente estar mal, llega un momento de esas personas que son re exigentes. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, tras de que uno está mal, se vuelven exigentes. Y entonces el Espíritu Santo dijo, no, no, la vas a invitar a almorzar. Entonces empecé a ponerle todas esas excusas. Cuando el Espíritu Santo me habla, me dice, no. Y yo le hablaba de Dios, y él de esas personas que es toda apática a eso y antes como prepotente. Ah, pero si usted tiene a Dios, entonces ¿por qué? No sé. Sí, son de esas personas que son así. Entonces, yo, bueno, le dije, Señor, pero mira cómo se. Entonces me dice, y el Espíritu Santo me habla, me dice, invítalo a almorzar, porque él en estas noches estuvo buscándome. Y esa va a ser una señal para él de que yo lo escucho. Y apenas que yo quedé en pausa. Y así fue, llegó la hora del almuerzo, entonces, no, nos vamos a almorzar, no sé qué, ta, ta, ta. Y entonces, él casi siempre cuando nos escucha que vamos a almorzar, él dice, ¿pero qué, no me van a invitar? Así, pero es que esto, uy, es que es fastidio. Entonces, hoy sí no dijo nada. Y yo le dije, él se llama César, le dije, César, camine, que yo me invito, oiga, camine que Dios me dijo que me invitaran a almorzar. Yo se quedó, pero asombrado, ¿sí? Y le dije, es que es en serio, también yo te invito a almorzar lo que Dios me dijo. Y nos fuimos, y fuimos a almorzar. Y ahí, en esa lucha antes de invitar a almorzar, Dios me decía, ¿tú quién eres para juzgar a la gente? ¿Sí? O sea, como yo poner a Dios, decirle, Señor, pero ¿por qué lo invitaron a almorzar? Si mire que él es como, si él es todo antipático, él es todo no sé qué. ¿Quién eres para juzgar? Y al final, y Dios me decía, tú tienes que ganárselo, es con mi amor, con el amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, teniéndonos paciencia en nuestras, como en nuestros berrinches, porque yo creo que todos acá hemos tenido berrinches con Dios y Él nos ha tenido paciencia. Y Él nos trajo acá a este grupo, a cada uno de nosotros nos trajo pues, con amor. La verdad, yo me quedé callado, no dije nada, Señor, tú sabes que me hace el camino y por eso yo le dije, vamos a montar. Y sé que Él quedó como callado, ¿sí? Porque Él siempre, como les digo, yo le he intentado hablar de Dios y Él siempre es poniendo como argumentos. Pero de eso se trata, de que nosotros hagamos lo que Dios nos diga y empecemos a dar ese fruto. Porque el alimento que nos ha dado, nosotros lo podemos dar a otros. Ahí es donde va, digamos, lo que yo les resumía o lo que yo les contaba lo último, decía que yo quién soy para juzgarme. A mí Dios no me juzgó y Dios tuvo misericordia de mí, yo también tengo que tener misericordia de ellos. Así sean fastidios conmigo, así sean un fastidio conmigo, pero tengo que también ser, digamos, misericordioso con ellos también, porque esos tenemos que estar bien. Eso es lo que quería, no sé, Gabriel, si vas a decir algo. Sí, dos cositas y yo creo que cerramos y le pedimos a mi esposita, si puede, levantas la mano otra vez, yo la bajo. Si algo la levantas tú y terminamos la... Ah, bueno, pues los que quieran participar. Pero primero, Y son en esos momentos tan puntuales cuando vemos
manifiesta el amor, la gracia, el favor, la bondad, todos los atributos del Señor los vemos manifiestos en nuestras vidas. Entonces, definitivamente que alimentarnos de un buen alimento espiritual, por supuesto que es necesario todos los días. Sin embargo, en 1 Corintios 10:12 dice que tenemos nosotros que estar cuidadosos, por más que nos sintamos firmes, de no caer, porque en la vida habrán cosas que nos harán vomitar, que nos harán hacer pasar ese alimento de largo y hacer que se vaya por la letrina. Habrán en la vida circunstancias y cosas, armas que se levantarán para querer o pretender hacer en nosotros que esa palabra no se afiance y que no seamos nosotros buena tierra. Por eso tenemos que cada día buscarlo a Él en su palabra para ir transformando nuestro ser y que su palabra eche raíces en nosotros. Independiente, siento yo, del tiempo que llevemos en el Evangelio, independiente del tiempo que estemos con el Señor, porque esta carne es débil y nosotros podemos caer en cualquier momento. Así que en esta noche, en especial por traer la recordación de su palabra, sí, de verdad que agradecida una vez más por estar en este grupo que definitivamente es el amor del Señor. Bueno, regresé. Que el internado nos juega pasadas a esta hora, entonces, bueno. Retomando dos tareitas para que pues sean a modo de tarea, y la primera es paciencia. Paciencia con el proceso que cada uno esté llevando, con la espera, porque el tiempo, nosotros quisiéramos que pedimos y como en la tienda, deme tal cosa y recibirla y disfrutarla, pero pues los tiempos de Dios son de otra manera, sus planes son diferentes a los de nosotros, los de Él siempre serán mejores. Entonces, la primera es paciencia y démosle pues, el tiempo perfecto para que Dios acomode las cosas, nos organice eso que todavía nos inquieta, que aún no vemos la respuesta. Seamos fuertes, seamos resilientes y tengamos paciencia frente a ello. Y la segunda, que nunca se nos olvide agradecer por lo que tenemos y no estar quejándonos por eso que aún no se nos ha concedido. O sea, disfrutemos eso que en este momento nos está llenando, que quizás no es lo que le pedimos a Dios, porque muchas veces de esta línea central hacia acá es todo lo que pedimos. Y de aquí hacia atrás es todo lo que nos ha dado, que es mucho más grande que lo que quisiéramos tener o estamos pidiendo todo el tiempo. Pero de aquí para atrás se nos olvida agradecer todo lo que hasta aquí nos ha dado Dios. Y siempre es que tú no me has dado, tú no me has dado, tú no me has dado. Así no lo digamos de esa manera, pero con la queja, con la crítica, con el ponernos de mal genio porque algo no nos sale, ahí estamos siendo mal agradecidos. Entonces, seamos pacientes con el proceso que estamos viviendo, sea largo, sea muy largo, seamos pacientes que Dios siempre llega. Dios, la frase que muchos usan como cliché es, Dios no se queda con nada, y así es, Dios no se queda con nada. Y lo otro es, agradezcamos hasta aquí lo que tenemos, es que dibujen esa línea mentalmente en su cabeza y que el día de hoy marque un hito en su mente y es, hasta aquí voy a agradecer, hasta aquí. Que lo que venga lo seguiré agradeciendo, pero hasta aquí voy a agradecer. Que esas sean dos tareas diarias, paciencia y agradecimiento. Adelante, mi amor, ¿quieres? Buenas noches a todos, no los había saludado. Bueno, antes de, pues, pensaba como ya dejarlo de pronto para la próxima reunión, pero para dejarles precisamente esa pequeña palabra, lo que dice, lo que nos compartía Sonia y lo que nos decía Luigi. Si no fuera por esas palabras que creemos de pronto, como que leemos, subrayamos, algunas veces apuntamos
o incluso eso que leemos en el grupo, la palabra que enviamos todos los días, como, ay, sí, tan bonito, Dios me habló, y de pronto pensamos que en el futuro no nos va, pues como que difícilmente lo vamos a recordar. Llegan momentos o situaciones en la vida que nos hace recordar y gracias a Dios por su palabra que es esa espada que nos sirve de vez en cuando para poder pelear batallas, que es esa bandera que nos sirve para poder pedir momentos de paz, que es esa, como esa bendición que nos permite, por la cual agradecer, o esa esperanza de la cual nos permite agarrarnos, ¿no? Porque hace parte, digamos, de una promesa. Entonces, para dejarles esta noche una palabra, les voy a compartir el proverbio que normalmente les compartimos al inicio de la reunión, pero mi esposito estaba muy emocionado por dar el mensaje. Entonces, mira, quedó al final y me parece importante porque precisamente hace parte como de una promesa que muchas veces de pronto hemos escuchado, pero que hoy me gustaría como que la tuviéramos, como que ahondar un poquito más en ella rápidamente y que no y que este tema del proverbio nos ayuda mucho a como a grabarnos precisamente esa palabra de Dios para que en el momento que la necesitemos la podamos sacar a la luz. Y dice en el proverbio 24:16, nueva traducción viviente, dice, los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. En otras versiones dice que nos podemos caer 7 veces, pero las veces que nos caigamos se levantarán, perdón. Y en otra dice, no importa cuántas veces caigas, siempre se levantarán. En cambio, el malvado no vuelve a levantarse. O en otra dice, pero los malvados les bastará una sola caída para hundirse en la desgracia. Y, y esta palabra nos habla acerca de que son los justos los que pueden caerse muchas veces, pero siempre se levantarán. Y que es y realmente aquí está hablando los justos a los ojos de Dios, porque una cosa puede ser justos para nosotros o para los demás, pero otra cosa es a los ojos de Dios. Entonces, significa ser justo a los ojos de Dios? En Romanos 3:22-24 nos dice, Dios nos hace justos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Entonces, número uno, como para enlazarlo con lo que aprendimos hoy acerca de la palabra, miren que cuando hay una palabra que se nos es dada, en este caso una promesa de que los justos caerán 7 veces, pero o las veces que sean necesarias, y se levantará. También es importante como buscar esa respuesta y ahí es donde de pronto podemos poner ese filtro del que mi esposo nos hablaba y en la misma palabra podemos encontrar la respuesta. ¿Sí? En Romanos fue que encontré la respuesta para poderles explicar qué es ser justo a los ojos de Dios. Y obviamente están muchas otras partes. Lo segundo es que aquí esa palabra nos expresa que para ser justos es creer en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. Y eso es lo único que realmente nos hace justos a los ojos de Dios. Pues quizás ante nuestros propios ojos o como les decía, ante los ojos de los demás, ser justos o buenos, como para no merecer castigos o desgracias o calamidades, es no ser, yo que sé, un asesino, no ser un violador, de vez en cuando hacer una obra benéfica, ir todos los domingos a la iglesia, ¿cierto? Eso para nosotros es decir, no, yo soy bueno porque yo no he matado a nadie, porque yo voy todos los domingos a la iglesia, porque de vez en cuando yo doy en un mercado y ese tipo de cosas. Pero esas cosas, aunque sean necesarias y nos hacen buenos ante los ojos de los demás o ante nosotros mismos, y además que hacen parte de la obediencia a Dios, no
son las que nos hizo verdaderamente justos e inocentes a los ojos de Dios, sino fue realmente Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces, si tú y yo creemos en Cristo y en que somos pecadores, pero que Él nos redimió como justos, y dice el proverbio, 7 o infinidad de veces podemos caer, no es que nos diga, andarás el justo andará en una nubecita y nunca se caerá. Dense cuenta que nos dice, puede que caigan y caerán 7 veces y en otra dice, las veces que sean necesarios caerán. Tampoco nos dice pues que no nos va a pasar absolutamente nada malo. Nos habla es que si creemos en Jesús, ¿sí? Si creemos que Él está con nosotros, si creemos que Él no, si confiamos en Él, si tenemos fe en el Hijo de Dios, Él nos ayudará a levantarnos, ¿sí? Y una sola desgracia le bastará, es decir, a diferencia, perdón, de que una sola desgracia le bastará al que no lo cree para quedar en el suelo, y para que esa desgracia lo mate, para que lo eche en pena y nunca más se levante. No sé si les ha pasado que conocen a personas que cuando tienen una situación difícil, definitivamente la diferencia es absoluta entre esa persona que no cree en Dios y los que ya creemos que realmente fue Cristo Jesús que murió en esa cruz por nuestros pecados. Así que ya sabemos por qué, aunque hemos pasado por pruebas o estemos atravesando por fuertes caídas, al final hay esperanza de que pasaron o de que también pasarán y que nos levantaremos en victoria las veces que sean necesarias para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí les dejo esa palabra y esa promesa para que en el momento que sea necesario ustedes se acuerden, en el momento de esa caída, se acuerden de decir, no, pero en la palabra de Dios, en ese alimento que recibí ese día, decía que si caigo 7 veces o las veces que caiga, por creer en Cristo Jesús y en lo que hizo por mí en la cruz, me levantaré. Y si ya ha pasado una vez, volverá a pasar. Entonces con eso damos cierre a la reunión de hoy, Señor Padre Celestial, amado Señor Jesús, Espíritu Santo, te damos gracias por el alimento que nos diste hoy, por la enseñanza que nos regalaste, por tu palabra, Señor, que fue inspirada por el Espíritu Santo para que estos hombres que creyeron en ti en algún momento, los hombres que tú escogiste, la dejaran por escrito y pasara de generación en generación. Y hoy, miles y miles de años después, podamos tener la bendición de poder saber que tú creaste el mundo, de poder saber todo lo que hiciste con tu pueblo y de poder saber sobre todo que hace 2024 años vino a esta tierra tu Hijo amado para redimirnos de nuestros pecados, para morir en esa cruz por nosotros y que por eso somos salvos, que por eso hoy tenemos la dicha de estar aquí reunidos para poder hablar de ti. Por eso tenemos la esperanza de una vida eterna. Por eso tenemos la fe de que en este mundo de vivientes tenemos incluso la oportunidad también de ser felices porque andamos de tu mano, porque aunque hayan dificultades y aunque nos caigamos, tú nos levantas. Gracias, Padre amado, por lo que nos permitiste aprender el día de hoy. Bendice, Señor, cada una de las personas que estuvieron aquí reunidas. Bendice sus familias y dales, por favor, Espíritu Santo, de esa hambre, de esa necesidad, de esa necesidad de vivir que tiene un bebé que sabe que lo único que necesita para vivir es tu alimento. Danos esa hambre descontrolada de la que hablaba mi esposo en su enseñanza y de la que habla también tu palabra, para que podamos siempre buscarte, para que podamos siempre conocerte un poco más, para que en los momentos indicados podamos incluso batallar en contra del enemigo, pero usando el arma correcta que es tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos das, por lo que nos has dado y por lo que nos darás. Bendícenos, Señor, en esta noche, danos descanso para que mañana sea un mejor día, el resto de la semana, y para que podamos también encontrar las personas correctas y compartirles de este alimento que hoy nos ha dado. En tu santo nombre, Señor Jesús, hemos orado y hemos estado. Amén y amén. 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 Amén.
Bueno, no sé si alguien más quiera decir algo y si no, ahí sí, ahora sí, Soniecita, aunque no nos guste, damos por terminada la reunión. Una última cosa de 10 segundos. Luigi, y Ya lógicamente dilo. para todos, no olvidemos que el Señor coloca a nuestro alrededor piedras que nos van puliendo. Y una canción que quisiera recomendarles es La mirada de Jesús de Santiago Benavides. Personalmente me confronta, entonces se la invito para que la puedan escuchar. La mirada de Jesús. Pues bueno, entonces, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias nuevamente, un abrazo. Descansen, bendiciones. Hasta mañana, feliz noche. Feliz noche, hasta mañana. Dios los guarde. Feliz semana. Gracias, hasta mañana.